Bueno, en la sesión de hoy, ya como vimos en sesiones pasadas, le estamos dando seguimiento a lo que es este par. Estamos analizando un poco, esto, analizando un poco el comportamiento que lleva este mercado. Y ahorita creo que está haciendo algo interesante ahora mismo en temporalidades menores. Entonces, como ya ustedes más o menos saben, estamos esperando una caída en los precios de este par, que probablemente lo pueda llegar a hacer, nada más que faltan algunas confirmaciones. Y llegó a presentarse un escenario justo en esta zona en temporalidades de 4 horas, que es la que nos está marcando una consolidación, ¿ok? Entonces lo voy a encerrar así, como para verlo un poco más claro. Y les voy a enseñar hoy cómo pues ustedes pueden operar dentro de estas consolidaciones. ¿Por qué? Porque hay un principio y yo también respeto ese principio cuando estoy operando, que es el que nos mantengamos fuera de las consolidaciones. Y sí, o sea, para la gente que va empezando y para la gente que le cuesta todavía identificar lo que es la estructura de mercado, sí es muy importante que evite operar dentro de estos escenarios. ¿Por qué? Porque en estos escenarios el precio se maneja por mayor precio y menor precio. Es decir, que el precio va a estar testeando zonas donde hay un mejor precio y donde hay un mayor. Entonces, lo podemos ver como soportes y resistencias donde toca el precio más bajo y el precio más alto. Entonces, por ejemplo, para identificar esa zona no es la zona ni más alta ni más baja, porque luego también entra confusión ahí. Estas zonas se presentan donde hay más toques, o sea, donde hay más testeos dentro de estas zonas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este escenario, justo en estas zonas de aquí podemos ver cuál es el precio más bajo en el que se está cotizando constantemente. Una cosa es que el precio más bajo sea, por ejemplo, este de aquí. Y otra cosa es que el precio donde se está cotizando más, o sea, a nivel más constante, es la línea negra, esta línea de aquí. ¿Por qué? Porque el precio tiene más toques justo dentro de esta zona. Y esta zona nosotros le podemos poner un precio, le podemos poner 107, 107.345. Entonces esta zona es el mejor precio pero más bajo. Es decir, que cuando el precio toca, lo voy a poner aquí el precio para que sepan cuál es. Ok, aquí lo puse en la derecha. Ese precio, cada que el mercado toca, ese precio tiene una reacción. Entonces esto va junto con lo que sería una zona de oferta que se está generando en el precio. Pero aquí cambia porque la zona de oferta, a pesar de que tiene mucho que ver en los momentos de consolidación, también tiene mucho que ver el precio más bajo, el mejor precio más bajo y el mejor precio más alto. Porque nosotros cuando pensamos mejor precio es un precio barato. Pero recuerden que aquí en el trading tenemos la polaridad, que son ventas y compras. Entonces tenemos precio alto y precio bajo. Pero no porque sea un precio bajo nos vamos a enfocar en la zona más baja, sino que el precio más bajo será la zona donde el precio llegue a cotizar de una mejor manera. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el precio llega a tocar, por ejemplo, esta zona más baja, que es el 107.345, nosotros podemos ya entender un poco que cada que llega a ese precio, el precio va a tener un cambio de momentum. Tal vez no sea claro en una hora, en 4 horas, pero aquí, para propósitos de este ejemplo que les estoy dando, este precio va a tener reacción, pero en menores temporalidades. Entonces, por ejemplo, es muy diferente
a que la gente enseñe la salida de la consolidación como el quiebre más alto, es decir, la salida por acá y el quiebre más bajo. Es algo correcto porque cuando tú encierras al par dentro, como lo sería en esa manera, tú estás evitando mucha fluctuación dentro del mismo mercado, donde puede generar mucho ruido y pérdidas. Y cuando sale completamente, se vuelve un panorama más libre, más limpio. O sea, un panorama donde hay nueva operativa, se generan nuevos precios. Entonces, toma mayor importancia y más fuerza. Entonces, para el motivo de entender el mejor precio más bajo y el mejor precio más alto, es que identificamos esta zona donde el precio tiene más toques. Y vemos los toques de estos precios aquí, 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 aquí y aquí. O sea, literal, cuando el precio caía a testear estas zonas que tocaban el mejor precio más bajo, pero a veces pasaban a precios más bajos. Por ejemplo, aquí llegó a caer hasta 107.160, aquí a 107.240. Varía mucho, pero en general el resumen del mejor precio más bajo es 107.345. Y así como tenemos un mejor precio más bajo, también tenemos un mejor precio más alto. El mejor precio más alto, ¿cuál sería? Donde testea más zonas. Entonces, de misma situación, tenemos que buscar la zona donde hay más toques de velas, donde hay más zonas que estén tocando ese precio. Por ejemplo, aquí está bien. Por ejemplo, vemos el toque de este precio, vemos el toque de esta zona, el toque de este precio, el toque de este precio, toque de este precio, toque de este, toque de este, toque de este. O sea, realmente pasan muchas zonas aquí. Entonces, ¿cuál sería el mejor precio en la zona más alta? Sería 107.845. Ese sería el mejor precio más alto. Entonces, si ustedes ven, hay una diferencia de 500 entre el mejor precio más bajo y el mejor precio más alto. Pero todo se está conteniendo en una consolidación, que es lo que quiero que entiendan. Que como el mercado se está consolidando, eso no quita de lado que esté generando mejores precios dentro del mismo. Pero tenemos que, cuando marcamos la posible consolidación, tenemos que marcar las zonas más altas y más bajas. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros queramos operar los mejores precios más altos o los mejores precios más bajos, tenemos que tener un rango en el que el precio pueda llegar a zonas más altas, a cotizar a precios más altos o más bajos, sin que salgamos de la operación. ¿Okay? Entonces este par se presta mucho a eso, este par se presta mucho a zonas de precios, a zonas donde se mantiene fluctuando, donde se mantiene haciendo más movimientos, pero no por eso significa que vamos a ignorar estas zonas de acá. Estas zonas las voy a poner de otro color. Estas zonas que serán las amarillas, no significa que porque el precio se está moviendo justo entre estos niveles, en estos, los voy a poner estos también de otro color, los voy a poner en un rojo. No porque el precio se esté moviendo entre mejores precios más bajos y más altos, significa que no pueda llegar a entrar en zonas amarillas. Entonces las zonas amarillas, ¿qué significan? Son precios más específicos. Estos precios más específicos se presentan cuando hay una liquidez excesiva en busca de mejores oportunidades de compra o venta para inversionistas y también para traders, obviamente. Entonces, cuando el precio entra a las zonas amarillas, es cuando nosotros podemos ver que están llegando a tocar zonas pasadas, a testear niveles pasados, en donde el precio tiene también mejores cotizaciones. Entonces llega a estas zonas a testearlas para tomar liquidez y poder tener un movimiento
a más largo plazo, pero dentro de estas zonas. Entonces, dentro de esta consolidación, la consolidación va a variar mucho dependiendo del escenario en el que lo veamos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 4 horas, el escenario va a cambiar mucho. De hecho, en 4 horas, si ustedes ven, en la área de arriba amarilla solamente salen 4 velas con cuerpo y las demás tocan los niveles, los mejores precios y se mantienen dentro. Si lo vemos en un día, vemos muchos mechazos. ¿Pero por qué? Porque el precio baja, sube, es lógico. Si lo vemos en un semanal, es solamente una vela. Entonces realmente no sirve de nada verlo en semanal. Pero, por ejemplo, en una hora, que es donde lo estamos identificando, se ve más mercado. Y si nosotros somos más observadores, podemos ver tendencias dentro de estos movimientos. Es decir, podemos ver una tendencia alcista, podemos ver una tendencia bajista, tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia alcista, acá en esta zona. Después hace un cambio de una tendencia bajista. Entonces, a pesar de que se ve un rayadero, el objetivo es que ustedes vean que dentro de toda esta consolidación hay tendencias. No son tendencias largas como lo pueden ser en diario o en semanal, sino que son micro tendencias dentro de una consolidación. Pero las cosas van a cambiar mucho si nos vamos, por ejemplo, a 15 minutos. En 15 minutos se ven todavía más estructuras, se ven más claros los movimientos, y aquí a partir ya de una hora para abajo, hablando en tema de temporalidades, es que nosotros nos podemos ir moviendo con el precio a ver el testeo de estas zonas. Entonces, si nosotros vemos, tenemos nuestro margen amarillo, que como dijimos, el margen amarillo se va a encargar de poder agarrar esa liquidez extra que se inyecta en el mercado para dirigirlo a nuevos precios y entonces dar el movimiento a al siguiente mejor precio, que sería bajista o alcista. Entonces, por ejemplo, aquí llegó el precio. Estos trades no se hubieran tomado. ¿Por qué? Porque apenas se estaba formando la consolidación. Ya cuando se ve una consolidación es más o menos como por esta área. Después de que el mercado ya pasó estas zonas, ya podríamos decir como que el mercado ya está entrando de aquí en adelante en una consolidación. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos la referencia de que no ha podido quebrar el precio y de que está en una zona donde la dirección no está siendo clara. Entonces, por ejemplo, cuando el precio llega a tocar la mejor cotización de 107.845, es que nosotros podemos tomar un trade. El trade sería un poco arriba de la zona amarilla, que son como los niveles más altos del mercado. Por ejemplo, unos 28 pips podría ser. Bueno, vamos a dejarlo en 25 para que sea un número cerrado. Y podríamos manejar un profit a el siguiente nivel, que podría ser la zona más baja. Entonces, si ven, de hecho da un buen ratio, da un ratio 1 a 5. ¿Qué significa el 1 a 5? Perdón, 1 a 2. El 1 a 2 significa que tú arriesgas 25 para ganar 50. Entonces ese es un ratio positivo que manejamos mucho en lo que es mi academia, y dentro de estas consolidaciones se pueden operar de diferentes maneras. Se pueden operar al toque del mejor precio más alto o al toque del mejor precio más bajo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un cambio. Por ejemplo, cuando ya identificamos el mejor precio más bajo, nosotros, en cuanto hace el toque y el rechazo de una vela, podemos dirigirnos al mejor precio más alto y utilizando el mismo parámetro. Por ejemplo, podemos utilizar aquí 23 pips de stop loss y unos, vamos a ver el profit podríamos manejarlo en unos 50. Entonces ya la gestión de riesgo cambia un poco. Entonces ya nosotros lo que estamos haciendo es dirigirnos de el mejor precio alcista y el mejor precio bajista.
Ahora, ¿por qué vamos a usar stop loss y por qué se tiene que usar un ratio? Porque si nosotros manejamos, por ejemplo, un ratio 1 a 1, un ratio 1 a 1 significa que yo arriesgo 25 para ganar 25. Si yo arriesgo, por ejemplo, 25 y tengo mi stop loss de 25, cuando el mercado salga de la operación, supongamos que yo tengo algunos, no sé, algunos trades positivos cuando comenzó la consolidación. Pero después, cuando llegó a zonas más bajas, yo traía corriendo 3 trades, ¿ok? Traía corriendo, por ejemplo, en esta zona, 3 operaciones, porque tal vez entraste en menores temporalidades. Entonces, supongamos que el precio ya decide salir de esta consolidación, cae y te sacó. Entonces, ¿qué pasó? Perdiste 3 trades, pero antes traías 3 trades ganados. Entonces, como tu gestión de riesgo es 1 a 1, aquí hay un problema porque justo los 3 que ganaste ya los perdiste. Pero como la gestión de riesgo era 1 a 1, quedaste igual en tablas, o sea, quedaste como si no hubieras operado nada. Pero en cambio, si tú hubieras tenido una gestión de riesgo de un 1 a 2, las cosas cambian porque tal vez tú hubieras ganado 3, esos 3 se hubieran significado como el doble. Es decir, 3 por 2, 6, hubieras ganado 6. Pero ya pierdes 3, pero como el 3 es solamente 1, perdiste 3. Entonces en total vas a salir en ganancia de 3. ¿Ok? Esto es muy básico de gestión de riesgo, pero es más o menos así como se comporta. ¿Por qué? Porque tú cuando ganas 3, por cada uno que ganas, ganas 2. Entonces si pierdes 3, por cada uno que pierdes, pierdes 1. ¿Ok? El primer ratio, el primer número es como lo que arriesgas y el segundo es como la ganancia que esperas, ya sea elevada a 2, a 3, a 4, a 5. Entonces, por eso gestión de riesgo, a pesar de que puedes ganar más rápido, al final de cuentas, si te toca una racha perdedora dentro de estas zonas, no te va a convenir porque vas a salir como si no hubieras operado nada. Entonces ya perdiste mucho tiempo, perdiste inversiones, perdiste el tiempo operando, definiendo riesgos. Entonces es desgastante también. O sea, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo o perder nuestro tiempo operando en esto y que el mercado nos saque en stop loss y ya es como si no hubiéramos hecho nada. Pues no vale la pena. Entonces el mercado vuelve a dirigirse a la zona del mejor precio mayor, que sería 107,845, y cuando toca y hace un rechazo el precio, nosotros podemos volver a tomar un trade, podemos volver a dirigirnos a la zona del precio más bajo, el mejor precio más bajo, y el stop loss aquí. Entonces si ven, el ratio es 1 a 2, arriesgo 25 para ganar 50, y otra vez. Entonces, si ven, así es como se va a ir moviendo el mercado. Por ejemplo, ahorita en esta situación en donde está el mercado actual, aquí, por ejemplo, aquí se hubiera tomado otra compra, otra venta, tal vez una venta solamente. Lo que recomiendo es que tomen una operación cada que llegue al mejor precio más alto y al mejor precio más bajo. ¿Por qué no tomar más operaciones si es seguro? Porque estamos jugando con mucho riesgo en estas áreas. Y jugar con mucho riesgo, ¿qué significa? Que el mercado no trae una tendencia como tal y en cualquier momento puede salir. Y si sale, y nosotros traíamos 3 operaciones, como les dije antes, nos van a sacar las 3 en stop loss. Entonces se va a reducir mucho nuestra ganancia, entonces no es recomendable. Entonces, por ejemplo, ahorita el precio llegó, respetó muy bien el mejor precio mayor, que sería 107,845. Dio una vela en contra. Casi siempre cuando da la vela en contra en la zona se puede entrar. Manejamos el stop loss arriba, que serían tal vez unos 27 pips por la zona en que dio la entrada, y nos manejamos a la zona del mejor precio menor, que podría ser como por aquí. Entonces también, por ejemplo, aquí lo que yo les recomiendo es que tengan mucha perspectiva. Si nosotros vemos que los precios están saliendo del mejor precio menor, podríamos dejar el profit un poco más abajo del precio, pero lo recomendable es que esté muy cerca del precio. Entonces aquí tal vez se hubiera podido manejar
un stop loss de 25, y si ustedes ven el mechazo llegó hasta aquí, no los hubiera sacado, pero uno no sabe, tal vez el mechazo llega más arriba, y si llega más arriba lo saca. Entonces ahí es donde ustedes tienen que manejar bien la gestión de riesgo, tal vez sacrificar un poco el ratio en estas situaciones, poner unos 27 y tal vez ganar, irte por un 1-8 o un 1-9, que está bien, está bien. Lo mejor es manejarlo un 1-2, pero un 1-9 también está bien dependiendo del caso. Entonces llevar al precio de eh, la mejor cotización mayor, y ahorita probablemente se esté dirigiendo a la mejor cotización menor. Ahora lo que pasa aquí es, como les digo, hay mucho riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado en cualquier momento puede salir. En cualquier momento puede irse a la alza, puede irse a la baja. Y no es tan recomendable estar moviéndose en estas zonas donde el precio fácilmente puede llegar a salir, a cambiar el rumbo, y realmente no es muy recomendable. Ahora, para entender lo que son estas zonas también, ustedes deben de tener un amplio conocimiento de cómo se comporta el mercado de manera fractal. ¿Qué significa fractal? Que pasa lo mismo en todas las temporalidades. El mercado es uno en todos los aspectos que tú lo veas. Entonces, como el mercado se comporta de una manera fractal, podemos entender que en una hora si toca puede bajar, y si toca tal vez en 4 horas también. Pero lo mejor es ver un mercado más amplio, porque así como lo podemos ver en 15 minutos, también lo podemos ver en 5 minutos. Y en 5 minutos hay mucha más información, tal vez más oportunidades. Pero lo mejor es que ustedes identifiquen zonas de entrada, sean conscientes de que el mercado puede quebrar y sacarlos en stop loss, y manejen un riesgo inteligente, no manejen un riesgo eh, que esté o sea, que tenga un riesgo muy avaro. Es decir, que ustedes arriesguen más porque piensen que es seguro. No, tienen que abstenerse a las reglas de su gestión de riesgo, de su gestión de capital, para evitar este tipo de pérdidas. Otra cosa, nada más para terminar con estas zonas, lo que yo les recomiendo si van a llegar a entrar en estos niveles es que busquen patrones de mercado en menores temporalidades, ya sea 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o 15 minutos. 15 minutos con una vela en contra está bien, pero si quieren entrar mejor, váyanse a 3 minutos, a 1 minuto, para ver patrones. Por ejemplo, aquí vemos un patrón de doble techo que hizo que el mercado cayera. Después, si regresamos aquí, el mercado hizo solamente un patrón envolvente. Y si nosotros vemos más abajo, aquí tal vez no me va a dar la información, pero este es un patrón de doble piso. Doble piso en 1 minuto y subió. Si vemos en la zona más alta, vemos tal vez hay un doble techo, pero lo importante es tal vez el quiebre que hace. Por ejemplo, identificamos los soportes, viene a ser quiebre, el piso se hace techo y cae. Entonces ahí hubiera sido una entrada. Lo importante es que esté en el nivel, no tomen entradas por acá ni por acá, es que esté en el mejor precio más alto. Aquí por ejemplo igual es buena zona, ¿por qué? Porque viene a ser quiebre de soporte, resistencia, y aquí hubiera sido una buena entrada, ¿ok? Y acá igual, bien, aquí hay un poco más de estructura. Por ejemplo, aquí cuando vemos el mercado, viene a ser un doble techo, pudo haber sido una entrada aquí, o tal vez vemos un hombro, cabeza, hombro, y hubiera sido otra entrada por acá, o esperar quiebres. Aquí vean, un piso, viene a ser quiebre con un techo, y hubiera sido otra entrada. Aquí se pudo haber manipulado mucho juego en 1 minuto. Igual si ven mucho juego, suban a 5 minutos y ya van a ver menos mercado. Entonces más o menos así se comportan estas zonas. Si las van a operar, entiendan bien la estructura, por qué la están operando, y identifiquen bien esos precios que les digo. Es muy rentable manejarlo, sí. Conlleva mucho riesgo también, pero ya depende de su estilo de trading. Esto es muy bueno para hacer scalping. Identificas zonas rápidas, te vas en corto, te aseguras de tus ratios, manejas bien tu lotaje y puede irte muy bien de ganancia. Yo en lo personal no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque mi estilo de trading no es así. A pesar de que sé cómo hacerlo, mi estilo de trading es intraday, es day trading. Entonces yo no estoy buscando operaciones en corto,
Yo busco operaciones que me duren un día, 2 días y dejarlas correr, porque es como más me gusta esperarlas con más calma, más tranquilidad, sin estar como operando mucho. Entonces, más que nada esto sería lo de los pesos más altos y más bajos dentro de consolidaciones. Cuando se quiebran, pues ahora sí, cuando salen de las zonas amarillas, pues tal vez buscar un mejor escenario.